Y ya recientemente esto tiene que ver bastante con lo que ha pasado a partir del 2016, ¿no? Y más recientemente también con lo que se ha llamado el estallido social. Entonces ha sido ver en esta mirada larga, de mediano plazo, y también, digamos, una mirada un poco más actualizada, qué es lo que ha ido pasando, ¿no? Con los partidos, que se existe, si bien es cierto, existe, digamos, una crisis de representación, de que los partidos no llegan a representar, no llegan a tener ese nexo con la sociedad, pues, ¿qué está pasando en las regiones? ¿No? El libro intenta dar una respuesta a partir de eso, pero no considerando solamente el tema electoral, sino ir un poco más hacia los territorios. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales? ¿Qué ha pasado, digamos, con los grupos que históricamente han conformado o han integrado la historia de cada región? ¿No? Entonces el libro muestra un poco eso a partir de los estudios de caso de estas 5 regiones que hemos ido teniendo. Entonces, sin nada más que decir, doy paso a los comentaristas. Bueno, antes que nada, buenas noches con todos y todas quienes están acá. Muchas gracias por la invitación, especialmente a mi amiga Nina Vidal, a quien quiero y admiro muchísimo y la felicito mucho, bueno, y a ella y a todos quienes han participado en este libro. Quisiera empezar con algunas cosas o algunas impresiones generales del libro. Lo primero es que me parece que el libro propone un movimiento bastante ágil para poder seguir pensando el país en una situación que le han dicho de crisis, y esa situación constante de crisis, digamos, la lleva a una situación de entrampamiento en el cual es muy complicado pensar ya en lo nacional porque, digamos, estamos atrapados o sentimos que ya es algo muy, digamos, agobiante, que las cosas no tienen explicación o que es muy complicado pensar en lo macro, ¿no? Entonces, descomponer el fenómeno y tratar de enfocarnos en lo regional me parece una movida muy hábil y que, de hecho, como podemos leer en el libro, da resultados, ¿no? Porque se llegan a resolver algunas preguntas o se tiene mayor claridad sobre algunos de los casos. Y además también hay algo que me resonó muchísimo a lo largo de todos los capítulos, que es que hay un guiño a un libro que debe ser de los libros más bonitos escritos en ciencias sociales en este país, y que además me parece que es publicado también por el IEP, que es Los orígenes del Sendero Luminoso, de Carlos Iván de Gregori, en donde hace una descomposición de la situación de Ayacucho pre-estallido de Sendero, una descomposición muy fina, ¿no? Donde estudia los actores sociales desde la década de los, incluso desde el siglo XIX, me parece, la diferencia que hay entre Huanta y Huamanga, como una toma forma de villa, otra forma de una urbe pequeña, y digamos cómo se van elaborando las tensiones, ¿no? Siento que los capítulos de este libro, al ir tejiendo los casos regionales, digamos, juegan un poco con esa idea y me parece muy valioso porque hay, digamos, hay un poco de este espíritu digamos, de hilar fino sobre la situación regional. Entrando ya un poco más quizá al contenido, hay 2 patrones que yo he sentido bien fuerte a lo largo de las 5 regiones estudiadas. La primera es en la onda de esta, digamos, de esta transición que hay entre un modelo de representación, luego el caos, y ahora tenemos este modelo de representación que es, digamos, heredero del caos. Hay un patrón bien fuerte, ¿no? Que es ¿qué pasó con la izquierda? O con las fuerzas progresistas en todo caso. Parece que, o sea, eran fuerzas que creo que en todos los casos tenían una fuerte representación en sectores populares, en sectores campesinos, incluso en clases medias urbanas, universitarias, y de repente ahora ya no existen o están relegadas a las, digamos, a políticas muy puntuales, ¿no? En el caso de Lima, Nina y Paolo mencionan el tema de cuestiones como género, por ejemplo, que también se hallan bajo ataque. En el caso de Loreto está el tema de las identidades indígenas, con la iglesia ahí apoyando, que creo que es un plus que no hay en todas las regiones, incluso, ¿no? El hecho de que hay una institución tan fuerte como la iglesia. Entonces, me hace mucho pensar y me resuena también con temas que estoy trabajando últimamente. ¿Qué pasó con la izquierda? O sea, porque parece que pasó de representar mayorías, vino este shock, este caos, y ahora representa minorías. Entonces, creo que ahí hay, digamos, hay una cuestión que hay que pensar acerca del progresismo y cómo se maneja en el país. Y sobre eso quería hacer énfasis en el caso de Loreto, porque creo que es el que permite ver el panorama, o al menos el que muestra un poco más todavía esta distinción de forma más clara, en donde tienes a las izquierdas o a los progresismos defendiendo ciertas causas o ciertos territorios, digamos territorios políticos, no necesariamente físicos, con mucha claridad, ¿no? Pero también tienes por el otro lado, en Loreto y en Iquitos y en Yurimaguas tienes una derecha
que está logrando tener raigambre social en clases medias y hasta quizá incluso en clases bajas. Entonces, ahí hay un patrón interesante para pensar a las fuerzas progresistas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con ellas y por qué están perdiendo el campo de los sectores populares? Y lo otro que también me llamó mucho la atención, que es un patrón que lo veo en los 5 casos de análisis, es la pandemia. O sea, creo que hay que repensar la pandemia como una gran caja de Pandora que abrió la posibilidad a que existan o a que crezcan o que ocupen lugar todos los males que estamos viendo ahora, ¿no? Pienso en actores informales y los ilegales. Quizá el único efecto de tener un Estado tan débil no solamente fue el costo inmediato gravísimo, además de tener tantos muertos, sino también el hecho de que ante el hecho de que el Estado no haya podido mantener su presencia, surgieron esos otros sectores, y lo que estamos viviendo ya en estos años post-pandemia es el efecto de eso y de que estos actores se hayan empoderado. Y ya para ir cerrando, hablando sobre Lima, el capítulo de Lima me pareció preciso porque, bueno, en primer lugar por el movimiento del que yo formo parte, desde el momento que estamos tratando de pensar la política, empezando desde Lima, ¿no? Que es de donde somos, de donde surgimos, y nos hemos dado cuenta con algo, ¿no? De que, o sea, con este aspecto que mencionan tanto Nina como Paolo, que hay una hiperfeudalización de Lima, digamos, en los distritos, y yo me preguntaría, o sea, ¿en qué otra ciudad los distritos, o digamos el área metropolitana está tan hiperdividida en tantos distritos con tanto poder, y encima que ahora estos distritos ya ni siquiera se usan para gobernarse a sí mismos? O sea, las municipalidades no se usan para gobernar los distritos, sino que se usan como trampolines hacia cargos mayores, ya sea congresista o ya sea presidente, como el caso del exalcalde de Lima, ¿no? No hay política metropolitana en la ciudad. Y ese es un tema bastante grave, pero que además también entra en, no sé si llamarlo tensión, y de hecho es uno de los, no sé si preguntas, porque creo que no es tanto para responderlo puntualmente, pero sí uno de los temas para reflexionar, ¿no? Esta idea de las limas, que me parece bastante valiosa, porque creo que en toda ciudad de más de 10 millones de habitantes ya van a haber ciertas áreas bastante diferenciadas entre ellas, ¿no? Así que me parece natural hasta cierto punto, pero también cómo ahí mezclamos o cómo ponemos en la agenda la necesidad de una política metropolitana. Digamos, cómo conjugar esas dos. Y lo que más me llama la atención, y que sí es la pregunta puntual que yo quisiera lanzar para este evento, es qué va a pasar con Renovación Popular. Porque, claro, en el libro se menciona cómo Renovación Popular mayormente, y Avanza País, que creo que tiene un par de distritos, fueron los partidos que ocuparon Lima Centro en estos 4 años después de las elecciones del 22, mientras que los distritos periféricos han sido ocupados por partidos, digamos, de corte mucho más clientelista, que no tienen tanta carga ideológica, digamos. Pero yo creo que ahora propondría la idea, ¿no? De que ahora va a haber como una inversión quizá, en la cual se nota un descontento en Lima Centro por Renovación Popular específicamente, y creo que el caso emblemático es Miraflores. Pero más bien lo que parece ser es que López Aliaga ha utilizado la alcaldía metropolitana para poder apuntar electoralmente hacia los distritos periféricos de Lima por medio de megaobras que supuestamente van a solucionar muchas cosas, que todas son moles inmensas de cemento, que además pareciera que sea lo único que puede hacer la Municipalidad Metropolitana ante el hecho de que no puede organizar distritalmente algo más cohesionado. Entonces, yo me preguntaría qué va a pasar, ¿no? Mi lectura sería que ahora López Aliaga va a tener mucha más llegada a estos distritos periféricos que hasta ahora habían sido, digamos, terreno de estos partidos más clientelares. Y me preguntaría también qué va a pasar con Lima Centro entonces. ¿Su voto va a ser menos ideológico, va a ser más pragmático? Esa es la movida que me llama la atención de cara a dentro de unos meses. Y eso, muchas gracias. Gracias a la invitación del IEP de Hilda. Yo sí he preparado un pequeño texto, como lo dije en su momento, ese texto me acompañó por un viaje que hice recientemente al Cusco, entonces pude preparar un espacio directamente. El tema de la política en el Perú. Creo que la política en el Perú siempre ha sido arraigada desde los espacios del adultocentrismo, es decir, siempre hemos visto a los jóvenes como una participación no política dentro de los espacios y que no tienen una voz ni un voto, porque por lo mismo son jóvenes que no tienen una participación empírica dentro de los espacios.
En el caso de este libro, y voy a leer un poco los comentarios que pude también traer desde la lectura, es que para mí este libro tiene una mirada bastante profunda del país, entendiendo también que las crisis de por sí no llegan a ser totalmente homogéneas, sino que adquieren directamente, creo yo, una forma independiente en las trayectorias tanto económicas como sociales que cada región en este caso mantiene. Con esto la obra para mí llega a romper una narrativa. No es un tema de hablar de derechas ni de izquierdas, es un tema de territorialidad económica y también cultural, que es lo que es preponderante dentro del libro. Asimismo, la perspectiva regional fue algo que realmente me desmontó mucho las ideas que tenía, porque claramente yo soy solamente de Lima, mi familia sí es de la sierra y mi otra familia es de la comunidad afrodescendiente nica, entonces directamente, no lo voy a tocar, entonces directamente es ahí donde me nace una duda muy interesante, el por qué decidieron abrir este espacio a otras regiones y claramente por qué el espacio de Lima, porque Lima es un lugar muy centralista, siempre se habla de la política desde estos espacios, pero nunca desde los otros, ¿no? ¿Por qué escuchar ahora estas 5 regiones, ¿no? ¿Y por qué las seleccionaron? Esa fue una pregunta para mí que me quedó en el momento. El libro en sí para mí revela diversas formas de participación, formales e informales también, que expresan otro tipo de racionalidades y además a menudo que han sido ignoradas por mucho tiempo, otra vez por la élite limeña, y que directamente han dado este espacio donde se reflejan las brechas a nivel estructural e históricas que hemos atravesado como país. En este caso, para mí es reconocer que el laberinto no es solamente un concepto metafórico que se agarró directamente por hablar de 5 regiones, sino que es una realidad concreta que condiciona la vida democrática, en este caso de estas 5 regiones y a nivel, podría decirse, nacional, con fenómenos que directamente como la antipolítica, que está muy presente actualmente dentro de los jóvenes, la informalidad y el centralismo, pero también mostrando particularidades locales que enriquecen y también complejizan un poco este panorama de entendimiento sobre la representación política. Voy a pasar a hablar un poco del primer capítulo, que fue justamente en el marco de la crisis de representación y reconfiguración de un sistema que existe, pero que no está bien argumentado. Y ahí Ramón Pajuelo en la introducción nos acompaña bastante bien, donde propone un diagnóstico histórico fundamental en la crisis de los partidos políticos, ¿no? Con una irrupción electoral, habla también del fujimorismo como este caos que directamente acentúa una figura donde la ciudadanía y los partidos tradicionales pues llegan a tener o son caracterizados por tácticas autoritaristas y hay una persecución política imperante. Y aquí quiero detenerme porque, bueno, yo soy de San Marcos, sabrán que es una universidad que por mucho tiempo hemos vivido el tema del terruqueo, por ejemplo. Entonces, esta persecución política hace también que los jóvenes directamente de hoy no presten atención a la política porque sienten que van a tener una represión o van a ser perseguidos. Y es una realidad que en el libro también lo encontré de manera indirecta del por qué se está perdiendo esta participación política tanto a nivel de Lima como en las regiones. Pajuelo también señala un tema de desestructuración partidaria porque abre paso a un escenario de la que la informalidad se convierte en el modo predominante de hacer política porque no hay otra manera hasta ese momento. Bueno, es en ese contexto donde él afirma que entender el presente político peruano requiere revisar de una manera crítica esta memoria histórica de rupturas y desmontajes totalmente institucionales y también autoritarios y de una desconfianza acumulada que los jóvenes pues lo seguimos replicando hasta el día de hoy. La libertad, que fue uno de los capítulos, como le decía a Nina, que más me gustaron, y también el de Junín, justamente el autor Rodrigo Gil Piedra y Trilce Escurra hablan justamente cómo en la libertad hay sectores como la agroindustria y la minería coexisten con la expansión del crimen organizado. Y llega también en este espacio porque hay una convivencia que, lejos de fortalecer un tejido institucional, ha erosionado en la confianza de la ciudadanía porque sienten que no los protegen, especialmente en torno a un partido hegemónico como es el APP, que enfrenta este desgaste que es producto de internos escándalos, internas gestiones y pérdidas territoriales que tiene en este caso la libertad. Después de esto, la figura, por ejemplo, de Arturo Fernández me pareció muy interesante porque aparece como un síntoma de esta crisis y su liderazgo basado en la confrontación permanente, la emocionalidad y la quizás retórica
Bueno, una retórica que encuentra eco en una ciudadanía que ha normalizado la precariedad institucional, y esa es una preocupación que se ha tratado de ver con mano firme, pero que lastimosamente dentro de estos vacíos institucionales se llena con una figura carismática que expresa un mensaje totalmente erróneo y que lastimosamente, se puede mencionar así, no ofrece soluciones sostenibles a estos espacios. En el caso de Junín, pasando al capítulo que más me gustó, que lastimosamente los autores no han podido estar, se presenta como estos microcosmos, ¿no?, de la crisis política nacional. Creo yo que la región de Junín específicamente está marcada por una diversidad territorial imperante, pero que alberga múltiples demandas y expectativas que los gobiernos regionales lastimosamente han sido incapaces de conciliar. Los autores en sí van a destacar una presencia de representatividad muy importante porque no se traduce necesariamente en representación efectiva. Legisladores, autoridades locales y movimientos también dentro del contexto político han tenido dificultades para construir proyectos regionales que integran directamente las distintas realidades territoriales. Eso me parece importante porque Junín es uno de los espacios donde se podría decir que Perú Libre, que es un movimiento bastante fuerte y que tiene una presencia, y que mi colega lo mencionó en Junín, aparece como este actor que capitaliza esta necesidad de cambio, pero que produce lógicas tradicionales, ¿no?, estructuras verticales, caudillismos locales y una organización más electoral que programática. Entonces, este caso en sí está revelando un poco la fragilidad de los liderazgos que surgen de este descontento, pero que no logran consolidarse como alternativas realmente duraderas en el tiempo. Ya para ir como cerrando un poco, voy a pasar al caso de Loreto, que también me pareció importante porque es el tema del ciclo petrolero y la experiencia también de un abandono que ha surgido desde el Estado y que sigue preponderando en este tipo de cuestiones, ¿no? En este caso, Raúl Asensio y Hilda Bonafont, y Hilda Bonafont abordan directamente este declive petrolero en Loreto, ¿no?, que es una región históricamente, creería yo, dependiente de esta actividad, y el agotamiento de este ciclo extractivo produjo un tema de desempleo, endeudamiento familiar y una sensación extendida de estancamiento. Entonces es ahí donde nace una mirada de abandono, reforzando la idea de que Lima no mira a la Amazonía, y es un tema muy importante para ellos. En este caso, Iquitos, como una capital también cultural de este espacio, funciona como un espacio donde se condensan estas tensiones, y también por un lado hay una vida urbana muy vibrante y una expresión de creatividad imperante dentro de la ciudad de Iquitos, pero por otro lado hay problemas estructurales que no se llegan a abordar, como es la pobreza, la contaminación y la desigualdad y desconfianza política. Bueno, este capítulo en sí, ya para cerrar, constituye o concluye mostrando que la falta de representación formal no significa una ausencia de acción política. Por el contrario, la región en sí, creería yo, que revela que la política se reconstituye desde la base social, desde los cuerpos organizados que habitan en el territorio a nivel cultural y político. Los estudios de este libro, para cerrar, para mí confirman que la crisis de representación en el Perú es profunda, pero también multidimensional. No solamente se abordan de un caso político. Sin embargo, no deben interpretarse como un vacío, sino como un proceso de reconfiguración dentro de estos espacios. Cada región analizada, para mí, muestra que aunque la política formal se debilita de alguna manera, nuevas formas de acción emergen, y muchas de estas, pues informales, territoriales o impulsadas de la ciudadanía organizada, llegan a pasar muchas veces desapercibido, pero están realizando un cambio imperante. Y los jóvenes tenemos una voz muy importante dentro de estos espacios porque sabemos muchas veces las realidades que estamos pasando dentro de cada sociedad o dentro de cada cuestión identitaria. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una mujer afroperuana y sé las luchas que tenemos dentro de mi campo de organización. Entonces, desde ahí es donde yo voy a imperar, donde yo voy a hacer la acción y ejecutar también esto. Y eso es lo que el libro nos quiere decir de alguna manera, el desde qué manera como jóvenes estamos transformando los espacios que lastimosamente nos han sido quitados por diversos actores a nivel político, cultural y económico, y que a la vez han preponderado pues nuestras luchas y han hecho que los jóvenes empecemos a darnos cuenta de que hay una situación importante en la política y que no hay una representatividad juvenil. Bueno, muchas gracias por ese espacio. Gracias, Diana. Alex. Sí, bueno, muchas gracias a los comentaristas por las preguntas. Lo que yo voy a hacer para empezar, y porque también han tocado más de un caso al momento de hacer sus comentarios, es hablar
un poco de los hallazgos que hemos visto, que no solamente son específicos de una región, sino que son transversales a todas ellas, ¿no? En primer lugar, el libro tiene como el punto de partida de que estamos en una crisis de representación tradicional, ¿no? Ya los partidos, los sindicatos, los movimientos regionales, las organizaciones nacionales están agotadas, y eso lo que ha llevado es que esta crisis no sea solamente institucional, sino también sea territorial. Entonces vemos en más de un capítulo, vemos en las 4 regiones y en Lima Metropolitana que hay esta desinstitucionalización, que las instituciones que antes representaban ya no funcionan, ¿no? Tenemos el caso de Junín, como lo mencionaron, que hay estos temas de corrupción, que hay estos temas de nuevos partidos. También lo vemos en Lima, ¿no? Como las alcaldías funcionan ahora como trampolines, ya no se piensa en representarlos. Y también como segundo hallazgo transversal tenemos que hay esta territorialización de la política. Nosotros sabemos que ha habido este proceso de descentralización con sus altos, con sus bajos, pero que ha abierto nuevos espacios, ¿no? Lo que ha habido es que en cada región se producen sus propios actores, tienen sus propias dinámicas y sus propias agendas. Y lo que vemos en los capítulos es esto, ¿no? Cómo en cada región en particular hay nuevos actores que está ligado a cómo se comportan ellos en el territorio, ¿no? En el caso de Arequipa, que lo va a profundizar Alex, vemos que está la minería artesanal bastante fuerte, hay un empresariado local, ¿no? En el caso de La Libertad es igual, tenemos una élite de la ciudad, ¿no? Tenemos también cómo la criminalidad se comporta de manera distinta por el territorio, ¿no? Y como también lo mencionaron y está en el capítulo de los libros y en el de Lima específicamente, es que Lima deja de ser este articulador, ¿no? Y se convierte más en un escenario donde se van a expresar, ¿no? Estas tensiones. Ya deja de ser como esta bisagra que nosotros siempre hablamos en el capítulo de representación, sino que ahora va a ser más como un espacio que van a utilizar, ¿no? Y finalmente un tercer hallazgo también transversal a todos los capítulos es que tenemos una representación más episódica. Y es que se activa en conflictos, ¿no? Ya se activa cuando hay paros, cuando hay protestas, cuando hay disputas ambientales. Y lo que vemos es que esta representación se da en episodios de alta tensión. Lo que antes se quería con una representación más tradicional era que los partidos estén constantemente movilizando a sus votantes, movilizando a los aliados del partido, pero lo que se ve ahora es que quienes son los actores que están pugnando por representar y por ser representados son actores que reaccionan más que nada, ¿no? Y bueno, ya contestando alguna de las preguntas, yo opto por preguntar las preguntas que están directamente relacionadas a mi caso, que es el de Lima Metropolitana. Y para esto introducir un poco por qué utilizamos Lima Metropolitana como también un capítulo entero, ¿no? Lima Metropolitana es un caso bastante particular porque vemos que, y como también han hecho referencia, antes Lima articulaba lo nacional, ¿no? Entonces articulaba estas demandas regionales, eran las regiones quienes venían a Lima, tenían la necesidad de venir a Lima y contaban en Lima también con actores como sindicatos nacionales, entre otros, ¿no? Sin embargo, nosotros decimos que ha habido una ruptura de esta bisagra de representación, de doble representación que teníamos de lo local con lo nacional. Y es que lo que ha pasado es que ha habido una crisis, la crisis que todos conocemos, la crisis política, que ha generado esta desconexión total en el país, ¿no? Y en primer lugar se puede evidenciar muy claramente con las protestas, porque las regiones ya no necesitaban venir a convocar a los sindicatos nacionales. Las regiones articulaban sus actores en sus propias regiones, no había necesidad de tener un vínculo con los actores en Lima, porque ya eran bastante fuertes desde regiones, ¿no? Entonces los gremios limeños ya no eran espacios que coordinaban con la política nacional, ¿no? Entonces, sí, esta es una de las explicaciones, pero también está esta desconexión entre las autoridades limeñas y la propia ciudadanía limeña, ¿no? Porque como ya lo mencionaron, la alcaldía ahora se utiliza como, la alcaldía metropolitana es utilizada como un mero distrito más, porque los propios limeños llevan sus demandas a sus alcaldes distritales y la alcaldía metropolitana, que debería servir como un ente que unifica agendas, no llega a generar este proceso, ¿no? Y esto es porque, como también lo mencionaron, se utiliza este espacio para poder aspirar a otros puestos de poder, ¿no? Y también lo que tenemos es esta
crisis de gobernabilidad local, y ya un poco respondiendo a la pregunta de mi compañero sobre lo de Renovación Popular, ¿no? Lo que hemos visto en las elecciones del 2022 es que sí, los distritos de Lima Centro, los distritos que aparecen con mayor índice de desarrollo humano, votan mayoritariamente por Renovación Popular. Pero ahora ahí también yo creo que esta elección fue bastante ideológica porque veníamos de las elecciones nacionales, ¿no? Entonces, la carga ideológica que tenían las elecciones regionales, municipales, distritales era bastante fuerte, ¿no? Y si bien las periferias en Lima votaron de forma distinta, votaron más ligadas a sus propias necesidades, porque sabemos que las periferias tienen una agenda totalmente distinta, ¿no? En la periferia lo que se busca es el tema de la seguridad ciudadana, y es que está relacionado con las demandas que tienen día a día. Y lo que vemos entonces es que el voto sí ha sido un poco más ideológico, diría yo, en estos distritos de centro. Sin embargo, para ya pensándolo en las siguientes elecciones municipales, yo pienso realmente que la Lima del 2022 no es la Lima del 2025 ahorita, ¿no? Entonces, siento que justamente son estos sectores los que se han desencantado más rápidamente del gobierno de Renovación Popular, los sectores de Lima Centro, porque justamente de estos distritos es que salen los pedidos de revocatoria del alcalde, ¿no? Por estas obras inconclusas, por que el alcalde ya, y eso ha sido evidente, hacía más proselitismo político que gestionar. Y lo que vemos entonces es que ya no, yo considero que ya no es un voto tan ideológico, sino que va mucho más a lo pragmático, ¿no? Al pragmatismo, porque finalmente lo que piden estos distritos es resultados, ¿no? Y el tema de obras siempre está presente, se quiere o no, cuando se piensa en la política más local, ¿no? Asimismo, cómo votan las periferias, lo que se ha visto la última elección es que las periferias no se mueven por ideología, las periferias se mueven por sus propias demandas, ¿no? Y las demandas que tienen ellos ahorita son seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, que es un tema que no se habla mucho y que se toca muy fuertemente en la Lima Norte, en la Lima Sur. Y asimismo también vemos cómo a partir de esas necesidades ellos se alinean con un candidato u otro, ¿no? En las últimas elecciones fue Urresti que tenía esta línea de seguridad, de mano dura, que es lo que se ha también hecho que estas limas voten mayoritariamente por él. Y bueno, también siento que este partido de Renovación Popular tiene bastantes límites, porque como vemos, no completó muchas de las obras que tenía, o las hizo bastante mal. Y el mismo hecho de que este partido no haya tenido como un arrastre. Si nosotros vemos elecciones anteriores de su partido previo, que era Solidaridad Nacional, tenía como un efecto de arrastre en el votante limeño, porque en el periodo de Castañeda lo que sí había era obras en estos sectores de las periferias, ¿no? Sin embargo, en Renovación Popular no ha podido generar un voto de arrastre, y esto también es porque su discurso no iba de la mano de las demandas que necesitaban las periferias, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que ha hecho que totalmente se pierda su credibilidad es su renuncia, porque se ha visto que ha utilizado este espacio como campaña política. Nosotros en la investigación hemos visto que hacía muchísimos viajes solamente para promocionar su partido, ¿no? Y pese a haber dicho más de una vez que no iba a postularse, se postula como a la presidencia, ¿no? Y también mencionó Gianluca una consulta sobre la hiperdistritalidad, ¿verdad? Y es que lo que hemos podido evidenciar en el capítulo es que los ciudadanos limeños tienen como referente a su alcalde distrital, y eso es porque lo tienen cerca. La Lima metropolitana no funciona como un gobierno metropolitano porque está muy alejada del limeño promedio. Entonces lo que vemos es que la presencia del Estado ha sido siempre desigual en las limas, pero mucho más en las limas periféricas, ¿no? Y lo que vemos es que el municipio metropolitano es percibido como abstracto, no como lejano. Y el actor que sí está presente es el municipal, el distrital. Y lo que es curioso también en el capítulo que lo mencionamos son estos casos de esos alcaldes
hiperactivos, ¿no? Que están ahora, que también vemos que están en una constante campaña política, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Comas, el alcalde de San Martín de Porres utilizan los temas de inseguridad ciudadana para mostrarse, para tener protagonismo dentro de las intervenciones de los serenazgos, para tener protagonismo dentro de las intervenciones de fiscalización. Y lo que se hace siempre, y no es solamente un caso aislado de los distritos, sino que también ya se ha visto con el caso de López Aliaga al momento de su renuncia, es que se busca aspirar siempre a cargos políticos más altos, ¿no? Entonces, no hay como un trabajo honesto con el distrito, no realmente preocupado por los intereses y las demandas del distrito, sino que lo que vemos es que hay una materialización del cargo público y una utilización del cargo público para seguir ascendiendo en la vida política, ¿no? Y bueno, no sé si... Alex, a ver... Hola, hola, ahora sí. Bueno, gracias por los comentarios. Me parece que también es necesario, pese a que se ha hablado más del tema limeño, digamos, también ver qué es lo que está pasando en regiones, ¿no? Y para entender también las regiones es necesario hacer una mirada un poco más histórica de cómo han venido. En particular me ha tocado hacer el caso de Arequipa y me parece que a diferencia de los comentarios que han tenido, no han tocado el caso de Arequipa casualmente. Bueno, de manera gráfica y el laberinto me ha conducido nuevamente a hablar de Arequipa. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Arequipa? Hay que ver en primera instancia el proceso que tiene generalmente Arequipa de ser una región contestataria al poder central de Lima, ¿no? Eso en primera instancia. Pero claro, esto viene de un proceso histórico completamente, digamos, un poco más, antes incluso, digamos, de los orígenes de la República, ¿no? De la instauración de la nación tal cual. Hay una región que se va constituyendo a partir de títulos nobiliarios, de gente que empieza a tener, digamos, un poco más de articulación con la corona, ¿no? Un tema también que ha tenido dificultades al momento de la independencia, de la consolidación tal cual como una región posteriormente, y cómo esto ha ido trascendiendo en el espacio, ¿no? Tratando de ver justamente como una región contestataria al poder central limeño, de no estar necesariamente viendo que las realidades que van conteniendo justamente esta región y la articulación de otros espacios como Cusco, como Puno, como Tacna, por ejemplo, no están siendo tomadas en cuenta. Es así que Arequipa tiene, digamos, una preponderancia en el sur del país, justamente porque empieza a articularse económicamente al menos por el comercio de la lana, la llegada del ferrocarril, el puerto de Matarani, por ejemplo, como actividades predominantes, empieza a llenarse justamente como una región bastante importante y de alguna manera también articuladora de, en este caso, las formas como empiezan a verse la representación tal cual, ¿no? De otro tipo de regiones. Y tomando una batuta importante de ser una región que aparte de ser contestataria también articula. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Al igual que las demás regiones. En el tiempo ya más actual, por ejemplo, se ha visto también una forma en que Arequipa ha tenido si bien es cierto, una preponderancia de partidos que han estado circulando también, digamos, con larga trayectoria en la región, ha ido habiendo esta especie de crisis que poco a poco ha ido dinamitando la presencia de los propios partidos nacionales y que empezaron a tratar de articularse las demandas, las propuestas, las organizaciones de base en los famosos movimientos regionales, ¿no? Arequipa justamente tiene una presencia importante de movimientos regionales que empiezan a tomar el poder, ¿no? Ya no es a través de los partidos políticos que se expresa todo esto, sino a partir justamente de estos movimientos. Pero estos movimientos casualmente también empiezan a resquebrajar, ¿no? Resquebrajan esto y es algo que se ha ido viendo no solamente en el tema electoral, sino también a lo largo del proceso histórico que va teniendo la región, incluso en el último siglo. Gianluca hacía referencia a que había que mirar el tema de la pandemia, pero me parece que también es necesario mirar qué es lo que ha ocurrido con el estallido social, ¿no? Que es algo que es necesario ver, ¿no? No solamente el tema de pandemia, que sí, de alguna otra manera gatilla ciertos momentos, agudiza otro tipo de crisis que acontecen y se van encauzando en un río mucho más profundo hacia la crisis de representación, o le dan un sentido mucho más
mucho más dinámico, mucho más diverso, me parece. Y el estallido social en el caso del sur del país, que ha sido bastante notorio, ha sido, digamos, una cuestión de reacción. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Ha sido un terremoto que se ha sacudido. Y en este terremoto habría que ver qué estructuras siguen manteniéndose vivas, qué es lo que ha pasado, cómo se reconstruye esto, digamos, al menos en el corto plazo. Y lo que hemos visto en el caso de Arequipa, en todo este proceso de reestructuración, digamos, este proceso de crisis política, no solamente hablando del tema de los partidos, sino también articulándose al tema de los movimientos regionales, es que ha ido surgiendo, qué tipo de casos hay, ¿no? Entonces, en el caso de Arequipa, nosotros escogimos 3 casos que nos parecen que de alguna manera también grafican lo que significa hoy en día el tema de la representación, hacia dónde se está moviendo. Y en Arequipa tuvimos justamente estos 3 casos. El primero es una plataforma comercial bastante grande en el sur del país que se llama la plataforma Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Que es una plataforma comercial que articula a varios comerciantes que no solamente son de Arequipa, sino también del sur del país, articulando Puno, articulando Cusco e incluso las propias digamos, provincias internas de la región arequipeña. El segundo caso que tomamos es, digamos, un caso interesante del área metropolitana de Arequipa, que es el caso del pueblo joven Miguel Grau, con una capacidad organizativa bastante interesante, que también surge, digamos, a partir de los años 1958-60, cuando en Arequipa aparece el tema de los sismos, la reconfiguración que empieza a tener la reconstrucción, digamos, del territorio, ¿no? Y empiezan a tener un poco más de organización, al menos barrial, y cómo esto poco a poco va trascendiendo en un espacio de hacer política en la propia área metropolitana arequipeña, ¿no? Intentando, en este caso también, ver cómo desde la organización de ellos mismos, que atraviesan su propia crisis interna, tratar de ver cómo se empieza a modificar, cómo empiezan a ganar un poco más de espacio en estos espacios de representación que eran tradicionales, las organizaciones barriales, por ejemplo, ¿no? Está la Asociación de Asociaciones Populares de Arequipa, la UPA, por ejemplo, que ha perdido prestigio. ¿Qué ha pasado con la Federación de Trabajadores de Arequipa? Lo mismo. ¿Qué ha pasado con otro tipo de frentes barriales que los articulaban inicialmente, que ahora están con un tema de discursos, de denuncias, de malversación de fondos, cooptación, en este caso, de terrenos, venta, compra y venta de todo esto de los terrenos, a partir de procesos de invasiones, por ejemplo? Entonces, es un caso interesante que nos permite mirar cómo personas habitando en este caso la zona metropolitana, intentan en primera instancia ordenar su propio espacio, su propia organización y luego saltar a mirar un poco más cómo pueden hacer ellos desde su propio, digamos, participación a tratar de transformar estas organizaciones que ya han perdido legitimidad y que están, digamos, hoy en día desprestigiadas, ¿no? Es darle un poco más de impulso. Y el otro caso que agarramos no solamente ha sido mirar el área metropolitana de Arequipa, sino irnos un poco más hacia el fondo y vimos estas organizaciones mineras, ¿no? En el caso particular hicimos un trabajo de campo, una entrada etnográfica hacia el territorio de Secocha, donde se encuentra, digamos, un núcleo minero importante en el caso arequipeño, y agarramos digamos, la Asociación de Pequeños Productores Mineros y Contratistas Secocha Uraski, más conocido como Aspamaxu. Lo que vimos ahí es una narrativa completamente distinta de a lo que se quiere mostrar generalmente, digamos, en el escenario nacional, tildándolos de informales, ilegales, asociaciones con delincuentes, con el crimen organizado, con todo esto, pero lo que encontramos nosotros es un espacio donde el Estado no tiene mucha presencia, sino es un espacio donde la propia organización de mineros, que se llaman artesanales, empezaron a tejer, digamos, la forma como administrar el propio territorio. Y es digamos, ayer decíamos que era una especie de modelo, pero en realidad, digamos, una forma de administración del espacio que intenta controlar todo bajo la narrativa para distinguirse de los mineros ilegales, de los mineros que son informales. Si bien es cierto, este lugar, Secocha, se ha ido transformando a partir de la existencia ya hay una concesión minera que no les permite, es el único, según los secochinos, es lo único que no les permite formalizarse.
ellos han empezado a ordenar su propio espacio, ¿no? Como una especie de mini-estado. Y para ir cerrando un poco el caso, está trascendiendo a la esfera política, en este caso, ¿no? Articulándose con... No tienen bandera ideológica, ¿no? Están articulándose con las personas que les pueden dar un poco más de luces para llevar a la palestra nacional sus casos, ¿no? Y que hemos visto, ustedes seguramente han visto en las noticias, las movilizaciones mineras a lo largo de, digamos, de varios días para ampliar el reinfo, ¿no? Directamente. Entonces, lo que busca esta organización es, en primera instancia, que no lo satanicen, hacer ver que el tema de la minería, digamos, artesanal, extracción del oro, polimetálico, en realidad tiene muchas escalas de grises. Y dentro de ellos lo que quieren plantear, ¿no? Entonces están saliendo a la palestra, están articulándose ya con partidos políticos sin bandera ideológica, eso hay que expresarlo bien, ¿no? Sino más bien tiene un movimiento, digamos, como una serpiente que está buscando un horizonte y que está tratando de articular, por ejemplo, con los partidos, movimientos, congresistas que pueden darle, digamos, mayores luces a sus propios propósitos, ¿no? Entonces, eso es lo que se estudia, digamos, en el caso arequipeño, mostrando cómo nuevos actores van emergiendo desde el plano social, no necesariamente desde la vinculación política, sino desde lo social, desde lo económico, cómo van trascendiendo estos actores, digamos, a la esfera política. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? ¿Qué es lo que va, digamos, acontecer en el escenario regional, nacional? Eso seguramente lo iremos viendo en el transcurso del tiempo, en las elecciones. Vamos a ver justamente qué es lo que va a ir deparando en este laberinto político peruano. Gracias. IEP, según entiendo que promociona, felicitar la iniciativa de respaldar a gente joven en el estudio de estos temas tan importantes que gravitan en una realidad vital para el país, que prácticamente nadie quiere tocar los temas de fondo. Yo creo que este tema es un tema de fondo. No está dando, creo que es un laberinto, pero está poniendo la mirada incluso, creo, sobre lugares muy emblemáticos, ¿no? Cuando el amigo que hace la explicación de Arequipa, por ejemplo, nos está descubriendo algo que no creo que todos conozcamos. Yo por lo menos nunca he escuchado de este embrión de organización, pero cuando alguien menciona APP en La Libertad, eso huele a narcotráfico y se ha dicho de que somos un narcoestado, nadie lo quiere decir, pero efectivamente los políticos están realmente, nadie habla de nada de fondo para esta campaña, y yo creo que este libro nos inquieta, nos motiva. Lo único que quisiera decir es que ojalá que lo presenten en muchos espacios, en todas las municipalidades. Y creo que el solo hecho de escucharlos y con esa vehemencia y esa claridad, yo felicito verdaderamente, no solamente al IEP, sino fundamentalmente a los investigadores que se han atrevido a tocar un tema tan importante. Muchas gracias. Justo hablando de ese tema, sí, efectivamente ahorita el laberinto está recorriendo las regiones que fueron de estudio, entonces ya fue presentado en Iquitos, abriendo debate. A mí realmente me gusta acompañar un poco las presentaciones que he estado ejerciendo. Ya también se presentó en Arequipa, se ha presentado en Cusco también, porque si bien está centrado en estas regiones, el laberinto nos permite abrirnos preguntas para otras regiones también. ¿Qué está pasando en Cusco? ¿Cómo lo podemos ver? También nos da ciertas luces de cómo podemos mirar nuestro propio territorio. Entonces, yo creo que es súper importante el trabajo que se está haciendo, y próximamente va a estar a cargo, justo ahí tenemos a un autor y también a otra autora en La Libertad, que va a ser presentado próximamente allá. Entonces está abierto para debate y este libro está hecho para eso. Muchas gracias. Me parece que alguien levantó la mano. ¿Sí? Ahí está. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Primero felicitarlos a los autores, que varios están aquí también a amigos y compañeros como Nina y también a por presentar y poner su perspectiva. Yo solo tenía una pregunta porque como es muy
bien las partes regionales, como me crea duda de qué queda de lo nacional, ¿no? Si todavía podemos hablar de que hay una cosa nacional o ya estamos, como ya decía, feudalizando un poquito y cada uno por su lado. Y lo otro que también quería preguntarles justo por el tema de los movimientos más juveniles y todo esto, porque decía que puede haber como cierta emoción, pero también ver cómo verlo de manera cuidadosa, porque como decían, hay movimientos que en un momento parecían dominar y ahora están cayendo, entonces parece que no hay nada estable. Gracias. Bueno, primero felicitaciones, gran aporte para esta época. Y a mí me genera mucha curiosidad, y lo ha mencionado creo un poco por acá en esta pregunta, la participación de las economías ilegales, ¿no? Y me pregunto por Patadas en La Libertad, por Nanay en Loreto, y bueno, tantas otras regiones que tenemos y que se evidencian en las leyes que están sacando, ¿no? La modificatoria de la ley forestal, la ampliación del reinfo, que si bien pueden haber casos como el de Arequipa, que es interesante contrastar entre minería informal y minería ilegal, es qué rol están jugando estas economías y cómo es que hay tantos políticos asociados a estas economías o financiados o directamente beneficiándose, ¿no? Cayali también es un caso súper interesante de tráfico de terrenos, de minería, de narcotráfico, en Loreto también, la triple frontera. Entonces eso, ¿no? ¿Cómo están influyendo? Y también, ¿cuál es la percepción de la población sobre esto? ¿No? O sea, ¿qué tanta conciencia hay sobre el nivel de influencia que tienen estas economías en el país? Perfecto, muchas gracias por sus preguntas. Empezamos con Nina. ¿Sí? Sí. Bueno, con respecto a los actores nacionales, lo que se ha visto es que están en un constante debate y un constante foco en torno a la crisis política. Entonces lo que vemos es que los actores nacionales están... De lo más arriba para que... Sí. Bueno, entonces lo que considero que se refleja también en los capítulos es que los actores nacionales están en este constante foco de lo que está pasando en la crisis y en cómo atender la crisis, ¿no? Vemos que están siempre relacionados en esta pelea constante del ejecutivo, del legislativo, y eso no solamente se ve en los actores políticos, sino también en los actores sociales, porque estos actores sociales que tenían antes su agenda propia, local, territorial, ahora lo que hacen es atender a la crisis política, ¿no? Entonces vemos cómo ONGs relacionadas quizá a temas anticorrupción, de temas de rendición de cuentas, ONGs relacionadas a temas de derechos humanos que tenían incidencia muy local, ahora lo que hacen es reconfigurar su acción y pasan a buscar soluciones de nivel nacional. Porque la crisis lo amerita, es verdad, pero al final lo que hacen es también dejar un poco de lado las propias agendas de lo local, ¿no? Eso es lo que se ha visto también, no solamente en Lima Metropolitana, sino también ya a nivel nacional, ¿no? En relación a las economías informales, lo que hemos visto en Lima Metropolitana es que, claro, esta situación de la inseguridad es bastante fuerte, pero finalmente también, como mencionaste, los políticos que están en relación y que deberían rendir la rendición de cuentas, hacer la representación de la propia Lima, no le prestan atención, ¿no? Haciendo quizá una revisión de los propios congresistas que deberían representar Lima Metropolitana, deberían estar atentos a lo que sucede en la región, en la ciudad donde fueron electos, paran viajando a todos lados. Están en todos lados menos en Lima Metropolitana. Y eso es también parte de la respuesta, ¿no? Porque no hay nadie que realmente atienda lo que está sucediendo en el territorio, ¿no? Y sí, las economías informales e ilegales están diversas por todos los espacios. Creo que Lima tiene la característica de tener muchísimos actores, tiene una multiplicidad de actores que también tienen muchísimas demandas, pero lo característico y lo problemático es que no llegan a articular ninguna agenda en común, ¿no? Porque hay tantas demandas que no se llega a conversar, no llegan a conversar entre los actores y es muy difícil poder articularse como una agenda metropolitana y decir, ok, este es mi principal problema, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco la cosa. Bueno, yo voy a ir a la pregunta última que hiciste. Me parece que es necesario reflexionar sobre el papel que están desarrollando, digamos, economías extractivas no formales, vamos a poner mejor, para incluir tanto lo ilegal, lo informal, lo artesanal incluso. Yo voy a partir inicialmente esta conversación-respuesta
con una frase que me dijo, bueno, yo hice mucho trabajo de campo en la Amazonía suroriental peruana, en Madre de Dios, viendo casualmente comunidades indígenas vinculadas al tema de minería aurífera. Y una fecha estaba sentado en la comunidad, la familia adoptiva, Shipiba, con la que estuve viviendo, estaba mirando la televisión y ahí pasaban noticias, ¿no? De asesinatos, qué es lo que estaba pasando en Lima, la delincuencia. Y uno de ellos me preguntó, mi mamá adoptiva me preguntó, ¿cómo puede vivir la gente de Lima? ¿Cómo puede estar viviendo constantemente con todo eso? Y claro, eso da una especie de digamos, de una cuestión de espejo. Decir como, claro, los de Lima consideran que más bien las regiones de Madre de Dios son peligrosas y que la gente no puede llegar a vivir. En cambio, las regiones, las familias que habitan, digamos, esos espacios mineros, se cuestionan todo el tiempo, yo no quiero ir a vivir a Lima. O sea, ¿cómo la gente puede vivir ahí? ¿No? Entonces, ¿cómo ven el tema de las economías? La propia población lo ven de esa manera, a partir de su día a día, conviviendo con una escala de grises en el tema de las propias actividades. Y para ir aterrizando un poco hacia el tema del libro, es necesario primero mirar, me parece, que no es una cuestión gratuita de que varias personas vayan a trabajar, digamos, a espacios mineros, ¿no? Hay que ver por qué lo están haciendo, en primera instancia, ¿no? El discurso que se tiene, y acá voy a compartir trabajos, reflexiones que tengo a partir de Madre de Dios, que no necesariamente están vinculados al tema del libro, pero sí lo quiero anudar con eso, es que son personas que ante la crisis que están atravesando, ante, digamos, la economía informal que nosotros tenemos en general, de cómo se van desarrollando, digamos, el día a día, buscan alternativas. Y una alternativa mucho más segura y que te da más dinero es articularse ese tipo de espacios, ¿no? Y obviamente cuando empiezan a haber leyes que empiezan a prohibir, ellos van a saltar. Porque claro, están atentando no contra sus ahorros, no contra las AFPs que tienen ahí ahorrados, digamos, los sueldos, no. Son gente que vive del día a día, en regiones donde el costo de vida incluso se ha ido elevando. A partir de ahí surgen respuestas, ¿no? Hay espacios que sí pueden estar controlados, en este caso por organizaciones armadas, criminales, a lo mejor articulados a la delincuencia, a la trata de personas, pero hay regiones donde también, y eso es el caso que vimos nosotros en Aspamaxu, regiones que intentan más bien que ese espacio no se vuelva una zona de nadie, sino que empiezan a regular el propio territorio, tratando de regular la existencia, por ejemplo, es lo que pasaba mucho cuando hacíamos trabajo de campo en Arequipa, regulando la existencia de extranjeros en ese espacio, dando ultimátums a la gente para que no empiece a tener, digamos, asaltos y todo ello. Entonces, conforman su propia junta vecinal de seguridad, empiezan a tener reuniones donde el poder articulador que tiene esta organización empieza a ser una voz autoritaria, más que autoritaria, legítima, incluso para poder ordenar el territorio, ¿no? Tratar de mostrar de que otro tipo de minería es posible, ¿no? Mucho más amigable. No quiero vender que es la panacea. Obviamente tienen problemas internos, como todas las organizaciones, pero me parece que mirar el foco hacia las economías ilegales con una sola lupa, con un solo sombrero, es peligroso y pernicioso. Hay que ver qué es lo que existe de multiplicidad en todo esto. Bueno, con eso me quedo. ¿Había alguna otra pregunta? Sí. Sí. Mira, yo llegué un poquito tarde, pero quiero felicitarlos también, sinceramente. Creo que es un esfuerzo que realmente da en la llana, da verdaderamente en el meollo de lo que está preocupándonos a todos, ¿no? Y sí tendría, digamos, un comentario, una repregunta, podríamos decir. En lo que he tenido oportunidad de escuchar, están ustedes refiriéndose a una crisis de representación, principalmente. Sin embargo, he escuchado también un par de comentarios
que hay cierta perspectiva histórica. Ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de Arequipa que nos han presentado, una referencia precolonial, inclusive muy antigua, ¿no? Entonces, un poco de la repregunta que quisiera plantear es si la crisis de representación no estaría a su vez revelando una crisis estructural de las relaciones Estado-nación de naciones, porque somos una nación de naciones que no ha terminado de encontrar espacios de articulación y diálogo. Entonces, el Estado, tal cual fue concebido originalmente y en toda la evolución que conocemos ha tenido en estos 200 años, ha pretendido siempre poner un chaleco sobre la nación, un armazón. Pareciera que la crisis de representación estuviera ilustrándonos, estuviera apuntando, estuviera señalando una crisis estructural de relaciones entre la modalidad institucional con la cual se funda el Estado y lo que somos como nación plural. Sí, felicitaciones, un orgullo trabajar con Alex y no verlo en esta otra faceta. Pregunta, no sé, voy a comprar el libro, no sé si está ya hablado de esto, pero la migración venezolana ya tiene más de 10 años, ya hay gente que ha salido del colegio peruana venezolana, chicos, chicas. ¿Qué rol tienen esta articulación o desarticulación? ¿Visualizan un actor político peruano-venezolana en los próximos años? ¿Qué rol va a tener? Sabemos que hay una posición política mayoritaria en la migración acá. No sé si quienes ya son peruano-venezolanos están teniendo otro discurso distinto de quienes han migrado, que son de derecha o centro. Entonces, ¿qué han podido visualizar? ¿Y cómo ven el futuro cercano en ese sentido? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Sí? ¿Sí? Yo. Sí. Bueno, nada, felicitar a mis amigos, a Luca, a Janina, los aprecio y los admiro siempre. Me encanta lo que hacen y para todo. Y bueno, yo quiero hacer, no quiero hacer consenso, la verdad. Quiero entrar un poco al debate y al juego del diablo. Pero estaba pensando mucho en lo que estabas comentando tú, Nina. Como que claro, no hay actores, no hay instituciones, claro, los sospechosos comunes, lo que siempre sabemos, pero entonces quisiera preguntarte cómo tú evalúas en todo caso la formación de carreras políticas, ¿no? O sea, porque usualmente hay esta teoría ahora de permitir la reelección porque lo que queremos como politólogos es construir actores políticos en el tiempo. Entonces, por ejemplo, estaba pensando mucho ahorita en Pedro Espadaro, en el Callao, que tiene un material audiovisual muy fuerte, redes, se mueve bastante. Y podría ser contraparte a Franco Vidal, pero bueno, no quiero hablar de esos aspectos. Pero mi punto es que, creo que lo que ha hecho Espadaro es bien, no viene en el sentido de gobernabilidad, sino bien en la forma de venderse. Y finalmente estás creando todo un actor político, ¿no? Bien o mal, con los recursos que tienes, con las empresas que se caen, estás creando finalmente una carrera política, ¿no? ¿Por qué sería eso necesariamente problemático? ¿Cuál es el problema de finalmente si todos de alguna forma los actores políticos usan esas ilusiones? Ahora el propio Congreso que ha buscado reelegirse, ¿no? Entonces, finalmente lo que tú estás creando son carreras políticas y nos quejamos bastante de que no, los políticos se renegan constantemente, no hay una estabilidad. Entonces,
O sea, ¿por qué es malo de alguna forma? O sea, ¿qué es lo problemático en la forma en cómo estos actores crean sus carreras políticas, que finalmente es lo que se necesita, ¿no? Y bueno, también me sumo mucho a lo que comenta mi compañero Micha, en el hecho de que yo también me interesaría mucho el tema de las juventudes, o sea, no sé, pues, o sea, me pongo a pensar mucho en Lourdes Flores, ¿no? Que era la cara visible del PPC, de la rejuvenación de la juventud, y bueno, ahora es lo que es, ¿no? Y no creo que tan lejos, Cabero, Tudela, Franco Vidal, o sea, yo creo que no es un tema tanto de las juventudes, ¿no? De mi perspectiva, ¿no? No creo que sea un tema de las juventudes. Personalmente yo creo que las políticas identitarias son muy fáciles de traicionar porque o sea, no es como que tú necesariamente posicionarte yo indígena, yo trans, yo LGTB voy a apoyar necesariamente las causas, ¿no? O sea, eso es muy cierto y lastimosamente lo vemos. Entonces, yo quisiera como que sumarme a ese debate, ¿no? ¿Cómo hacemos, en todo caso, si los actores que quieren defender esas posturas, no lo hacen, ¿no? Tenemos que seguir apoyando, tenemos que apostar por eso que realmente nos va a debilitar. Bueno, nada. Ya, gracias. Una última pregunta tenía. Sí. Yo me he quedado con la inquietud con respecto a la izquierda, ¿no? En el plano político y como pregunta el politólogo, que señaló qué ha pasado con la izquierda, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo que es algo personal, es lo que yo pienso, ha fracasado. Y ha fracasado rotundamente y nos ha decepcionado. Y nos ha decepcionado porque considero que dentro de los mismos partidos que se dicen de izquierda, los que han pertenecido a ella la han bombardeado, la han definido, ¿no? Y han creado una mala imagen y las han ¿cómo te puedo decir? Ante el país, ante el ciudadano, se ha creado una pésima imagen política. Eso, ¿no? Y es poco, sin ir muy lejos, los que han sido actores políticos de la izquierda, ¿no? Los que han sido actores políticos de la izquierda, que han tenido oportunidad de decir, nosotros somos el cambio, y el cambio en el país. No lo han conseguido porque tenemos a una Susana Villarán que se dijo de izquierda, y mire en lo que terminó, en lo que acabó, ¿verdad? Y eso tiene una repercusión social. Ahora, otro aspecto que no sé si está considerado en este libro del laberinto de la política del Perú, no sé si está considerado, pero ¿cuál es el papel, cuál es el rol en la política de las instituciones castrenses? Porque sin ir muy lejos, desde que le otorgaron, ¿no?, a los que son militares y policías el voto, ya tiene presencia política, ya se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta, y yo les aseguro que cada vez, bueno, decir yo les aseguro que cada vez estoy entrando en un tema bueno, picante, no voy a decir que los aseguro, pero yo lo que veo es que cada vez están teniendo más fuerza, más presencia, se están uniendo, se están unificando y tienen poder o manejan armas que son los únicos que tienen potestad, ¿no?, de poder controlar a un país a través de las armas y a través de las armas llegar al poder. Ahora, ¿por qué la crisis política que estamos viviendo, que es terrible? Porque ya las mafias se han enquistado en la política y cada vez sus ramificaciones son más grandes, son más extensas. Si yo tengo que manifestarme con respecto a lo que está sucediendo en el Callao, yo te diría que en el Callao, ¿no?, ahí
prevalece, domina y tiene poder mafias y corrupción. En síntesis. Y bueno, mafias con el narcotráfico. Muchas gracias. Como el... ¿Quieres responder? Sí, un poquito. Ya, un minuto para responder porque estamos con el tiempo. Uy, a ver, o sea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona. Yo creo que ha habido un tema bien fuerte con la izquierda o con la representación más progresista, digamos, y creo que responde mucho a lo que mencionaba Fer. O sea, con el tema de las políticas de identidad, incluyendo a los jóvenes. Creo que es momento de construir una nueva forma de poder articular esta respuesta progresista. Y creo que hay que volver un poco a lo que había antes. ¿Cómo construimos una política de mayorías? O sea, las políticas identitarias, creo que el caso de Loreto lo demuestra de forma bastante gráfica, ¿no? O sea, ha arrinconado al progresismo de las minorías, mientras que, claro, la derecha, los poderes económicos grandes se están ganando, o sea, a las clases medias y a las clases bajas incluso, que es un poco lo que yo también estoy viendo en mi tesis, haciendo un poco de cherry. Entonces, o sea, hacer un poco, para cerrar con el tema de los jóvenes, ¿no? Es bien complicado porque o sea, es un poco espinoso hablar de todo, o sea, hablar de fuerza, de seguridad del Estado, pero creo que hay que tener un poco la valentía de rebelarse, no solamente ante el discurso propiamente que hay en el conservadurismo y en el liberalismo, sino también en el propio progresismo. O sea, por ejemplo, con el tema del Estado, yo creo que necesitamos Estado. La solución no pasa por, digamos, matizar la presencia del Estado, sino por precisamente reforzarlo. Entonces, creo que hay algunas ideas con las que cerraría yo. Una última acotación que me permite con respecto a la presencia de jóvenes. Apúrense. Pónganse las pilas. Porque están contra el tiempo y de continuar esto así, nos vamos a quedar sin país. O se van a quedar sin país. Nosotras ya nuestra juventud pasó, ¿no? Cierta de una u otra manera, bueno, no vamos a actores políticos de fuerza, digamos, ya no es tanta como la que pueden tener los jóvenes. Este es el momento de los jóvenes, este es el momento de luchar y reconquistar la patria, reconquistar el Perú y hacerlo cada vez más grande, hacerlo grande y empezar a limpiar. Gracias, muchas gracias. Bueno, voy a cerrar un poco. ¿Querías contestar? Sí. Un minuto. No, me pareció... Con el permiso de Ángel, por favor. Sí, solo un minuto. Me pareció súper interesante. Más que nada lo que mencionaste sobre el tema de que los jóvenes siempre como estamos en constante búsqueda de política identitaria donde hay una persona que nos represente, ¿no? Una frase que se me quedó mucho fue: los votantes ya no votan por proyectos sino por personas, muchas veces. Y sobre esta idea de la persona como la salvación que va a dar a todo un espacio. Por ejemplo, en el mundo afro tenemos, no quiero decir lastimosamente, a Barbarán, por ejemplo, ¿no? Entonces ella no nos representa a los jóvenes en ningún tipo de significancia, ni nuestras luchas, ni nada. Sin embargo, es una figura muy imperante dentro del tema afro en la política pública, por ejemplo, porque bueno, es congresista. Entonces creo que ahí los jóvenes ya estamos tomando un partido específico en evaluar estos discursos que se tienen y decir como esto no es lo que queremos, esto no es lo que necesitamos y mucho menos son las cuestiones por las cuales luchamos, en este caso la comunidad afro, ¿no? Y para contestar súper rápido el tema de la consulta que mencionaron sobre Venezuela, sobre los niños de Venezuela, yo trabajo en una biblioteca justamente de personas migrantes, entonces es ahí donde ya hace un año estamos justamente hablando con los niños de temas de política, porque los niños mismos cuando hablamos de lecturas o de estos espacios mencionan como la izquierda es negativa, es mala, porque en su país lo ven de esa manera. Entonces es ahí donde tú tienes que ir no cambiando un foco, sino dándoles directamente como cuestiones como pastillitas, les digo yo, de hablarles directamente de una política a jóvenes, porque son estudiantes secundaria, y mencionarles como una cuestión de lo que la izquierda y la derecha es para ellos, pues quizás reflejado en un país como Venezuela, pues es totalmente contradictorio muchas veces, pero que al formar una identidad negativa contra la izquierda por lo que está pasando ahorita en Venezuela, pues llega también a ser cuestionado por ellos mismos, ¿no? Te dicen, no, pero si mi presidente es de izquierda, la izquierda es mala, es negativa. Entonces es ahí donde, bueno, por ejemplo, yo desde la biblioteca trabajo mucho estas temáticas de memoria y de rescate con ellos, porque la idea es que sus voces no sean como apagadas
y que se dejen escuchar este tipo de actores que pueden llegar a ser actores políticos muchas veces, estos jóvenes de secundaria que llegan también desde sus casas con otro tipo de discursos, ¿no? Ya me han llegado 2 reportes de mamás que me han dicho que por favor como baje un poquito de hablar de eso con ellos, pero realmente para mí es súper importante que ellos sepan una realidad que persiste dentro del espacio. Terminé. Nina. Sí, bueno, por el tiempo no me va a permitir profundizar en cada una de las preguntas. Lo que sí quería decir es que se tocan mucho lo que han preguntado en el libro, entonces nuevamente recomendar leer el libro porque se habla muy potente sobre cómo tenemos esto de que no se ha construido bien las instituciones por una falta de un Estado-nación que tengamos en el país, ¿no? Asimismo también se toca el tema de la migración venezolana, que está tan presente ahora en Lima Metropolitana. Se habla de los actores nuevos que hay, se habla de su relación con los actores locales. También se habla de por qué es importante formar carreras políticas, pero al mismo tiempo también por qué es importante construir una gobernabilidad metropolitana, en el caso de Lima específicamente, pero porque, y de los nuevos actores que hay, ¿no? En regiones, por ejemplo, los actores de los movimientos regionales, ¿no? Y otra vez, para cerrar un poco, que esta contribución del libro radica en que nos da como un nuevo mapa, ¿no? No solamente de las dinámicas, sino también de los nuevos actores. Y en base a eso es cómo se va a ir desarrollando la política, no solamente ahora en elecciones, sino en los próximos años, ¿no? Y lo que nos permite ver es cómo en este país tan desigual, tan complejo, donde creemos que simplemente no hay representación, lo que hay es que es un cambio, ¿no? Hay representación, sí, de nuevos actores que están pugnando por entrar en este escenario político, y lo que hace es mostrar que hay otro tipo de representación, ya no la tradicional, ya no la partidaria, sino que lo que vemos ahora es una política hecha desde la sociedad civil, desde las organizaciones, y lo que el libro refleja bastante bien por su metodología también es que se busca estar al contacto con el ciudadano local, ¿no? El ciudadano de abajo, y es así como se construye el libro en cada uno de los capítulos. Entonces, nuevamente espero que les haya gustado la presentación y les recomiendo bastante leerlo. Me parece que es una brújula muy interesante que nos da no solamente una visión para corto plazo, sino también a largo plazo. Gracias. Bueno, yo para ir cerrando este tema, igual ya Nina ha expresado los contenidos que van a encontrar en el libro, animarles también a que puedan comprar el libro para que puedan tener un poco más de perspectiva. Lo que sí habría que ver un poco también, en el caso de los jóvenes, me parece que hay que no tener una visión, digamos, sincrónica de la situación. Hay que entender el proceso, y mucho se olvida el proceso, ¿no? Me parece que eso es necesario tener en cuenta. Me parece que los actores que se construyen políticamente, o sea, han habido intervenciones eso de que, bueno, construyamos un actor político. Bueno, los actores están en el campo. Salgamos a conocer, salgamos a ver la realidad, qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso me parece que es necesario tratar de ver. Así que bueno, solamente quería... Bueno, muchas gracias, Ale, muchas gracias a nuestros comentaristas y muchas gracias por su atención. Esperamos verlos en otra presentación. Gracias.